La amante de su marido fingió ser su amiga. Pero lo que la esposa descubrió cambió todo. El sol bañaba con su luz dorada la elegante casa de los de la Vega, una construcción moderna en una exclusiva zona residencial de la ciudad. Desde afuera, todo parecía perfecto. Pero dentro de esas paredes, el silencio hablaba de un matrimonio que poco a poco se desmoronaba. Carolina López, de 32 años, estaba de pie frente al espejo de su habitación principal, alisándose el cabello con movimientos mecánicos. Era una mujer hermosa, con largos cabellos castaños y ojos que alguna vez brillaron llenos de esperanza. Pero esa mañana, al mirarse, solo veía un rostro cansado. «Te estás imaginando cosas», se susurró a sí misma, mientras intentaba convencerse de que los últimos meses no habían sido tan malos como parecían. Alejandro, su esposo, era un empresario exitoso, pero últimamente su actitud distante había encendido en ella una chispa de inquietud que no podía apagar. «¿Por qué no me miras como antes?», murmuró, su voz apenas un suspiro. Desde que Alejandro comenzó a pasar más tiempo en la oficina, las excusas se acumulaban como nubes antes de una tormenta. Reuniones hasta altas horas de la noche, viajes inesperados, llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Pero Carolina siempre encontraba una manera de justificarlo. Después de todo, Alejandro trabajaba duro para darles una vida cómoda. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para su pequeña hija Sofía, de 5 años, escuchó la puerta principal cerrarse. Alejandro salía apresurado, sin despedirse. «¿Ni siquiera un buen día?», murmuró Carolina, sintiendo como su pecho se encogía de tristeza. Sofía, inocente, jugueteaba con un osito de peluche mientras preguntaba: «¿Papi no va a desayunar con nosotras hoy?». Carolina forzó una sonrisa y le acarició el cabello. «No, mi amor. Tiene mucho trabajo». Más tarde, mientras Carolina estaba en el supermercado haciendo las compras, su celular vibró con un mensaje de texto. Era de Alejandro. «Esta noche tengo una cena importante. No me esperes despierta». Ese mensaje, frío y breve, fue el desencadenante de algo dentro de ella. No era la primera vez que Alejandro la dejaba fuera de su mundo. Sin embargo, Carolina decidió ignorar el dolor en su pecho y continuar con su rutina, tratando de convencerse de que no había nada de qué preocuparse. Fue en ese momento que una voz cálida y amistosa la sacó de sus pensamientos. «Carolina. ¿Eres tú?». Carolina levantó la mirada y vio a una mujer alta, elegante, con un cabello negro perfectamente peinado y una sonrisa que irradiaba confianza. «Soy Rebeca», continuó la mujer, acercándose con entusiasmo. «La nueva socia de Alejandro. Nos conocimos brevemente en aquella cena de negocios». Carolina sonrió, agradecida por la interrupción. «Claro, Rebeca. Perdona, ando distraída. ¿Cómo estás?». Rebeca empezó a hablar con fluidez, como si conociera a Carolina desde siempre. Era encantadora, el tipo de persona que sabe cómo hacer que te sientas cómoda en su presencia. Carolina no pudo evitar pensar que tener una nueva amiga no estaría mal. «¿Sabes? Alejandro siempre habla maravillas de ti. Dice que eres la mujer más valiente que ha conocido». Las palabras de Rebeca sonaban sinceras, pero había algo en su mirada que Carolina no lograba descifrar. Esa noche, Carolina intentó esperar a Alejandro, pero el cansancio terminó venciéndola. Al día siguiente, se despertó sola en la cama. Fue al baño y encontró una camisa de Alejandro tirada en el suelo. Al recogerla, percibió un perfume femenino que no era suyo. Su corazón dio un vuelco. Quiso convencerse de que era su imaginación, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. En los días siguientes, Rebeca comenzó a acercarse más a Carolina. Se ofrecía a acompañarla a eventos, a cuidar a Sofía cuando Carolina necesitaba tiempo para ella misma. Se convirtió en una presencia constante en la casa. «No sé qué haría sin ti, Rebeca», confesó Carolina una tarde, mientras tomaban café juntas en la terraza. Rebeca sonrió, ocultando detrás de sus ojos oscuros una chispa de satisfacción. «Para eso están las amigas, ¿no?». El cielo de la ciudad estaba nublado,
como si compartiera el desasosiego que llenaba el corazón de Carolina. Esa mañana, después de una noche de insomnio, decidió salir a caminar por el vecindario con la esperanza de despejar su mente. Pero por mucho que intentara apartar las dudas de su cabeza, cada paso que daba parecía hundirla más en un pozo de incertidumbre. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones. La presencia de Rebeca en su vida era un bálsamo, pero también un recordatorio constante de que algo no estaba bien. ¿Por qué Alejandro pasaba tanto tiempo con ella? ¿Por qué sus palabras de alabanza hacia esa mujer resonaban más como justificaciones que como simples comentarios? Estoy exagerando, se dijo en voz baja, mientras cruzaba el parque frente a su casa. Alejandro me ama. Rebeca es solo una amiga. Sin embargo, una voz interna, más fuerte y persuasiva, le susurraba que no debía confiar. De vuelta en casa, Carolina decidió concentrarse en las tareas del hogar. Mientras organizaba la ropa en el armario, su mirada se detuvo en una pequeña caja de recuerdos que tenía años sin abrir. La curiosidad la empujó a abrirla y, dentro, encontró viejas cartas y fotos de los primeros años de su relación con Alejandro. Cada carta estaba llena de promesas. Promesas de amor eterno, de fidelidad, de una vida juntos construida sobre la confianza. Una lágrima rodó por su mejilla mientras leía aquellas palabras que ahora parecían un cruel eco de un pasado que ya no existía. En medio de su melancolía, su teléfono vibró. Era un mensaje de Rebeca. Carolina, ¿estás en casa? Pensé en pasar a verte. Traigo un pastel que compré para ti. Te va a encantar. Carolina suspiró. No quería compañía, pero no encontraba la forma de rechazar a Rebeca sin parecer descortés. Minutos después, Rebeca llegó, con su habitual energía contagiosa. «Qué linda te ves hoy, Carolina», dijo Rebeca, colocando el pastel sobre la mesa del comedor. ¿Alejandro está en casa? La pregunta resonó en la mente de Carolina como un eco extraño. ¿Por qué preguntaba por Alejandro? ¿No debería saber mejor que nadie que él estaba en la oficina? No, todavía no vuelve, respondió Carolina, tratando de sonar casual. Oh, claro, dijo Rebeca, mientras se servía una taza de café. Su tono era despreocupado, pero Carolina sintió una tensión sutil en el ambiente. Durante la conversación, Rebeca deslizó varios comentarios sobre lo mucho que admiraba a Alejandro. Es tan talentoso, tiene una visión increíble para los negocios, debe ser difícil estar casada con alguien tan ocupado. Aunque las palabras parecían inocentes, cada una de ellas caía como una piedra en el corazón de Carolina. Esa noche, después de que Rebeca se fuera, Carolina decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Esperó a que Alejandro llegara y revisó su teléfono mientras él estaba en la ducha. Lo que encontró hizo que su mundo se derrumbara. Había mensajes entre Alejandro y Rebeca. Mensajes que comenzaban con temas de negocios, pero que pronto se volvían más personales. Frases como «no puedo esperar para verte mañana» y «eres la única que me entiende» estaban ahí, en blanco y negro, como pruebas irrefutables de que algo estaba sucediendo. Cuando Alejandro salió del baño, Carolina estaba sentada en la cama, sosteniendo el teléfono en sus manos. Sus ojos, llenos de lágrimas, se clavaron en él. «¿Qué es esto, Alejandro?», preguntó, su voz quebrándose. Alejandro, al ver la pantalla del teléfono, palideció. Durante un momento, no supo qué decir. Pero luego, en lugar de admitir su error, intentó voltear la situación en su favor. ¿Estás revisando mi teléfono? Esto es una invasión a mi privacidad», gritó, tratando de tomar el control de la conversación. «No intentes culparme, Alejandro», respondió Carolina, poniéndose de pie. «Esto no es sobre privacidad, es sobre traición». La discusión se tornó acalorada. Alejandro negó cualquier implicación con Rebeca, afirmando que los mensajes habían sido malinterpretados. Pero Carolina sabía en su corazón que estaba mintiendo. Esa noche, Alejandro salió de la casa, dejando a Carolina sola con su dolor. Durante horas, ella permaneció sentada en la oscuridad, reviviendo cada momento de su matrimonio, tratando de encontrar dónde había fallado.
Al día siguiente, Carolina tomó una decisión. No iba a dejar que Alejandro y Rebeca la destruyeran. Si querían jugar con su vida, ella aprendería a jugar también. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre la ciudad cuando Carolina se despertó en la misma posición en que había caído la noche anterior, en el sofá de la sala. No había dormido, y sus ojos hinchados de tanto llorar eran prueba de una noche interminable de preguntas sin respuesta. Alejandro no había regresado, y aunque una parte de ella deseaba que lo hiciera, otra sabía que su ausencia era un alivio temporal. Sofía, ajena al dolor de su madre, bajó las escaleras arrastrando su peluche favorito. «Mamá, ¿papi no vino a desayunar?», preguntó con esa inocencia que solo los niños poseen. Carolina sintió un nudo en la garganta, pero forzó una sonrisa. «No, mi amor. Tu papi tuvo mucho trabajo anoche, pero estará con nosotros pronto». Mientras preparaba el desayuno para Sofía, Carolina pensaba en los mensajes que había leído en el teléfono de Alejandro. Las palabras seguían grabadas en su mente como un veneno que se extendía lentamente. Cada te extraño y cada no puedo esperar para verte era una puñalada en su corazón. Pero ahora no era el momento de derrumbarse. Tenía que mantener la compostura por el bien de su hija. Esa mañana, mientras Sofía jugaba en el patio trasero, Carolina tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Iba a enfrentarse a Rebeca. No sabía cómo lo haría ni qué iba a decir, pero sabía que no podía seguir siendo la víctima. Con manos temblorosas, marcó el número de Rebeca. La voz de la mujer al otro lado de la línea era tan cálida y amable como siempre, lo que solo aumentó la furia de Carolina. «Rebeca, necesito verte. Es importante. ¿Podemos encontrarnos esta tarde?». Rebeca, sin sospechar nada, aceptó de inmediato. «Claro, querida. ¿Quieres que pase por tu casa o prefieres que vayamos a un café?». Carolina eligió un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de miradas curiosas. Pasó las horas previas al encuentro ensayando lo que diría, pero nada parecía lo suficientemente fuerte para expresar el dolor y la traición que sentía. Cuando finalmente llegó al café, vio a Rebeca esperándola en una mesa junto a la ventana, sonriendo como si no tuviera un solo pecado en su vida. Carolina se sentó frente a ella, sintiendo como la ira hervía bajo la superficie de su piel. «Rebeca, no voy a perder el tiempo con rodeos», dijo, mirando directamente a los ojos de la mujer. «Sé que estás teniendo una relación con Alejandro». La sonrisa de Rebeca se desvaneció por un instante, pero se recuperó rápidamente. «Carolina, no sé de qué estás hablando. Alejandro es mi socio y mi amigo. Nada más». Carolina sacó su teléfono y le mostró los mensajes que había leído la noche anterior. Rebeca los miró con una expresión neutra, como si no le importara que su mentira quedara al descubierto. «Esto no prueba nada», dijo con frialdad. «Solo son mensajes de texto. ¿De verdad vas a destruir tu matrimonio por un malentendido?». Carolina sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no iba a dejar que Rebeca la viera débil. «No soy yo quien está destruyendo mi matrimonio, Rebeca. Eres tú». El rostro de Rebeca cambió. Su expresión pasó de la inocencia fingida a una arrogancia que hizo que Carolina se estremeciera. «Si supieras lo débil que eres, Carolina. Siempre me dio lástima verte. Tan dedicada, tan ciega. Alejandro merece más que una mujer como tú». Las palabras de Rebeca fueron como un látigo que cortó a Carolina por dentro. Quiso responder, gritarle, pero su cuerpo no respondía. En lugar de eso, se levantó de la mesa, tomó su bolso y salió del café sin mirar atrás. Mientras caminaba por las calles abarrotadas del centro, sentía que todo a su alrededor se desmoronaba. La gente pasaba junto a ella, ocupados en sus propias vidas, mientras su mundo se desmoronaba en silencio. De regreso en casa, Carolina se encerró en su habitación y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Pero en medio de su llanto, una idea comenzó a formarse en su mente. No iba a permitir que Rebeca y Alejandro la destruyeran. Si ellos estaban jugando con ella, entonces ella aprendería a jugar su juego. Carolina pasó los días siguientes en una montaña rusa emocional.
Cada mañana se levantaba con la esperanza de que todo fuera un mal sueño, pero la realidad era implacable. Las palabras de Rebeca seguían resonando en su mente, golpeándola como olas contra una roca. Alejandro merece más que una mujer como tú. Era una frase simple, pero contenía un veneno que se filtraba en cada rincón de su ser. Por las noches, Carolina luchaba por contener el torrente de pensamientos que la atormentaban. ¿Cuánto tiempo llevaban engañándola? ¿Rebeca siempre había planeado destruir su matrimonio? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ahora? Una mañana, después de llevar a Sofía al jardín de niños, Carolina decidió tomar cartas en el asunto. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar. Sabía que Alejandro no solo estaba traicionándola emocionalmente, sino que también había algo más en juego. Recordó las transferencias bancarias que había encontrado semanas atrás y se propuso descubrir la verdad detrás de ellas. Con el corazón acelerado, revisó estados de cuenta y correos electrónicos antiguos que Alejandro había dejado abiertos por descuido en su computadora compartida. Lo que encontró confirmó sus sospechas. Grandes sumas de dinero estaban siendo transferidas a una cuenta que pertenecía a una empresa a nombre de Rebeca. Pero eso no era todo. Los registros mostraban que Alejandro había usado parte del patrimonio familiar para respaldar inversiones riesgosas en proyectos dirigidos por ella. Carolina sintió que la rabia se apoderaba de su cuerpo. No solo había destruido su confianza, sino que también estaba poniendo en peligro el futuro de su hija. Esta vez, no iba a quedarse de brazos cruzados. Esa tarde, se dirigió a casa de su madre, una mujer sabia y fuerte que siempre había sido su refugio en momentos difíciles. Al llegar, su madre, doña Amalia, la recibió con una mezcla de preocupación y ternura. Carolina, hija, tienes cara de no haber dormido en días. ¿Qué está pasando? Carolina no pudo contener más las lágrimas y, entre sollozos, le contó todo. La infidelidad de Alejandro, la traición de Rebeca y los riesgos financieros en los que él había sumido a la familia. Doña Amalia escuchó en silencio, dejando que su hija desahogara todo el dolor que había guardado en su interior. Hija, escucha bien lo que te voy a decir, dijo finalmente, tomando las manos de Carolina entre las suyas. Los hombres como Alejandro creen que pueden hacer lo que quieran porque piensan que nunca los enfrentaremos. Pero tú no eres débil. Eres una mujer fuerte, y esta es tu oportunidad para demostrarlo. Las palabras de su madre encendieron una chispa en Carolina. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidida a recuperar el control de su vida. Esa misma noche, mientras Alejandro estaba en la oficina, Carolina comenzó a ejecutar su plan. Reunió toda la información financiera que había encontrado y contactó a un abogado de confianza. Sabía que no podía enfrentarlo directamente sin pruebas sólidas, pero con la ayuda de un profesional, estaba segura de que podría construir un caso que lo desenmascarara. Mientras tanto, Alejandro seguía actuando como si nada estuviera mal. Llegaba tarde a casa, se excusaba con promesas vacías y evitaba cualquier confrontación directa. Pero Carolina ya no era la misma mujer ingenua de semanas atrás. Ahora lo observaba con una frialdad que incluso a ella le sorprendía. Una noche, mientras Alejandro dormía profundamente, Carolina revisó su teléfono nuevamente. Esta vez, encontró un mensaje que no dejaba lugar a dudas. Era de Rebeca, y decía: no puedo esperar más. ¿Cuándo le dirás la verdad? Necesitamos ese dinero para el próximo proyecto. La furia y el dolor que sintió en ese momento la dejaron sin aliento. Pero en lugar de explotar, guardó el mensaje como prueba. Sabía que la batalla apenas comenzaba. En los días siguientes, Carolina comenzó a trabajar en silencio. Visitó al abogado, recopiló más pruebas y preparó un plan que no solo enfrentaría a Alejandro y Rebeca, sino que también aseguraría que ella y Sofía no quedaran desprotegidas. Una tarde, mientras Carolina estaba en la sala revisando documentos, Alejandro llegó temprano a casa, algo poco común en él. Su expresión era tensa, como si algo lo preocupara. Carolina, tenemos que hablar, dijo, sentándose frente a ella. Carolina lo miró fijamente, sintiendo como su corazón se aceleraba. ¿Sobre qué, Alejandro?
Preguntó, manteniendo la calma. Sé que has estado distante últimamente, y creo que necesitamos hacer un esfuerzo para salvar nuestro matrimonio, dijo, con una voz que sonaba más ensayada que sincera. Carolina sintió una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Ahora quería salvar el matrimonio, después de todo lo que había hecho? ¿De verdad quieres salvar nuestro matrimonio, Alejandro? ¿O solo estás buscando una forma de cubrir tus mentiras? Respondió, sin apartar la mirada. Alejandro se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la firmeza en la voz de Carolina. Pero antes de que pudiera responder, Carolina continuó. Sé sobre Rebeca. Sé sobre el dinero. Sé todo. Las palabras cayeron como un martillo, rompiendo cualquier fachada que Alejandro intentaba mantener. No sabes de lo que estás hablando, intentó decir, pero su voz temblaba. Claro que sé de lo que estoy hablando, Alejandro. Tengo pruebas. Y créeme, no me quedaré de brazos cruzados mientras destruyes nuestra familia. Alejandro intentó justificar sus acciones, culpando a las presiones del trabajo y a la falta de comprensión en su matrimonio. Pero Carolina ya no estaba dispuesta a escuchar excusas. No intentes justificar lo que has hecho. Esto no es culpa mía. Es tuya. Y ahora, tú vas a enfrentar las consecuencias. Esa noche, Alejandro salió de casa sin decir una palabra más, dejando a Carolina con la certeza de que había dado el primer paso hacia su liberación. La casa estaba sumida en un silencio pesado, roto solo por el débil sonido de la lluvia que caía contra las ventanas. Carolina permanecía sentada en el escritorio de su habitación, rodeada de documentos y fotografías que había recopilado en su investigación. Frente a ella, el retrato de su familia parecía burlarse de la mentira en la que había vivido por años. Había días en los que deseaba cerrar los ojos y fingir que todo era un mal sueño, pero la realidad siempre la golpeaba con fuerza. Ahora, no había vuelta atrás. Había decidido enfrentarse a Alejandro y a Rebeca, no solo por su dignidad, sino por el futuro de Sofía. Esa tarde, mientras Carolina revisaba los estados de cuenta bancarios, su madre, doña Amalia, llegó de visita inesperadamente. Al verla entrar, Carolina dejó los papeles a un lado y la abrazó con fuerza. ¿Qué pasa, hija?, preguntó Amalia, notando el cansancio en los ojos de su hija. Carolina suspiró y le explicó los avances en su plan. Le mostró las pruebas que había recopilado y las estrategias que su abogado había sugerido. Estoy cansada, mamá. Pero no puedo rendirme. No después de todo lo que han hecho. Doña Amalia tomó las manos de Carolina entre las suyas y le dio un consejo que resonaría en su mente durante días. Recuerda, hija, que no se trata solo de desenmascararlos. Se trata de recuperar tu vida, de ser libre de nuevo. Hazlo por ti, no por ellos. Las palabras de su madre le dieron una nueva perspectiva. Por mucho que deseara justicia, sabía que también debía enfocarse en sanar y reconstruir su vida. Esa misma noche, Alejandro llegó a casa temprano, algo que se había vuelto inusual. Carolina lo observó desde la cocina mientras él dejaba sus llaves en la mesa del recibidor. Había algo diferente en su comportamiento, parecía nervioso, como si supiera que el final de su mentira estaba cerca. ¿Podemos hablar?, preguntó Alejandro, entrando en la sala. Carolina dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a él. Su mirada era fría, pero su corazón latía con fuerza. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar, después de todo lo que has hecho? Alejandro evitó su mirada, frotándose las manos como si buscara las palabras correctas. Sé que he cometido errores, pero quiero arreglar las cosas. Por ti, por Sofía. No te atrevas a mencionar a Sofía, interrumpió Carolina, su voz cargada de ira. No tienes derecho a usarla como excusa para tus mentiras. Alejandro intentó justificarse, alegando que las cosas con Rebeca no eran como parecían. Pero Carolina no estaba dispuesta a caer en sus manipulaciones. ¿Crees que no sé lo que has estado haciendo? ¿Crees que puedes engañarme de nuevo? Tengo pruebas, Alejandro. De todo. Las palabras de Carolina parecieron desarmarlo. Durante un momento, su expresión cambió de arrogancia a miedo.
Pero en lugar de admitir su culpa, Alejandro intentó contraatacar. ¿Y qué piensas hacer con esas pruebas? ¿Destruir nuestra familia? Carolina lo miró con incredulidad. Nuestra familia ya está destruida, Alejandro. Y no por mí, sino por ti. El enfrentamiento terminó con Alejandro saliendo de la casa, dejando a Carolina sola en la sala. Pero esta vez, no se sintió derrotada. Por el contrario, sentía que cada palabra que había dicho la acercaba más a su objetivo. A la mañana siguiente, mientras llevaba a Sofía al jardín de niños, recibió una llamada de su abogado. Le informó que las pruebas eran suficientes para iniciar un proceso legal contra Alejandro y proteger los bienes familiares. Carolina sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que este era solo el comienzo de una batalla larga y difícil. Esa tarde, Carolina decidió enfrentarse a Rebeca una vez más. Sabía que la mujer no cedería fácilmente, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Llamó a Rebeca y, con un tono frío y decidido, le pidió que se encontraran en un restaurante cercano. Cuando llegó, Rebeca ya estaba ahí, con su habitual aire de superioridad. Carolina se sentó frente a ella y la miró directamente a los ojos. ¿Sabes por qué estoy aquí? No voy a permitir que sigas destruyendo mi vida. Rebeca sonrió con desprecio. ¿Destruir tu vida? Querida, tú lo hiciste sola. Alejandro nunca te amó como dice hacerlo. Las palabras de Rebeca fueron un golpe bajo, pero Carolina no dejó que la sacaran de su plan. Puede que tengas razón. Puede que Alejandro nunca me haya amado. Pero no es amor lo que buscas, ¿verdad? Es dinero. Rebeca no respondió de inmediato, pero su expresión cambió. Por primera vez, parecía nerviosa. Carolina aprovechó la oportunidad para continuar. Tengo pruebas de tus movimientos financieros. Sé lo que estás haciendo con el dinero de Alejandro. Y créeme, esto no terminará bien para ti. El rostro de Rebeca se endureció, pero su voz permaneció tranquila. No sabes con quién te estás metiendo, Carolina. Y tú tampoco sabes de lo que soy capaz, respondió Carolina, levantándose de la mesa. Esa noche, Carolina se sintió más fuerte que nunca. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que era el único que la llevaría a recuperar su vida. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Carolina despertó con un nudo en el pecho, pero también con una determinación renovada. Sabía que cada paso que daba era crucial para recuperar su dignidad y proteger a Sofía. Había llegado el momento de poner en marcha el plan que había trazado con su abogado. Mientras tomaba su café, repasó los documentos que tenía listos para presentar. Entre ellos estaban los estados de cuenta que demostraban las transferencias irregulares a la empresa de Rebeca, correos electrónicos que confirmaban las decisiones unilaterales de Alejandro sobre los bienes familiares, y los mensajes de texto que delataban su relación. Cada papel era una pieza de un rompecabezas que expondría la verdad. Esa misma mañana, Carolina recibió una llamada inesperada de Alejandro. Su voz, que antes había sido firme y autoritaria, ahora sonaba quebrada. Tenemos que hablar, Carolina. Es urgente. Carolina sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Alejandro había comenzado a sentir la presión, y eso significaba que el plan estaba funcionando. Sin embargo, no iba a mostrarse vulnerable. Si tienes algo que decir, hazlo frente a mi abogado, respondió con frialdad, colgando antes de que él pudiera responder. A mediodía, Alejandro llegó a la casa sin previo aviso. Vestía un traje impecable, pero su rostro mostraba signos de tensión. Carolina, por favor, no hagamos esto más difícil de lo que ya es, dijo, entrando sin ser invitado. Carolina lo observó con cautela, manteniendo una postura firme. ¿Difícil? ¿Hablas de difícil, Alejandro? ¿Te parece fácil lo que has hecho? Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de ira contenida. Alejandro intentó acercarse, pero Carolina levantó una mano para detenerlo. No te acerques. Lo único que quiero es que te hagas responsable de tus actos. Y no estoy hablando solo de nuestra relación, sino también de las decisiones financieras que has tomado.
La mención de las finanzas pareció desarmarlo. Alejandro abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Finalmente, con un suspiro, dijo: Carolina, cometí errores. Me dejé llevar por la presión del trabajo, Rebeca me manipuló. Carolina soltó una risa amarga. ¿Manipulado? No me digas que ahora eres la víctima. Qué conveniente. Alejandro no respondió, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Carolina aprovechó el momento para enfrentarlo directamente. Escucha bien, Alejandro. He reunido pruebas suficientes para demostrar lo que has hecho. Y no voy a permitir que Sofía y yo suframos las consecuencias de tus decisiones. Alejandro intentó justificarse nuevamente, pero Carolina lo interrumpió. No quiero más excusas. Acepta lo que has hecho y enfrentemos esto como adultos. Sin decir más, Alejandro salió de la casa, dejando a Carolina con una mezcla de alivio y tristeza. Aunque se sentía más fuerte, no podía evitar lamentar cómo había terminado su matrimonio. Esa tarde, mientras Carolina trabajaba en la preparación de su caso, recibió una llamada de su abogado. Carolina, tenemos un problema. Rebeca ha presentado una contrademanda contra Alejandro y ha incluido tu nombre en el proceso. Afirma que tú estabas al tanto de las transacciones. El corazón de Carolina se detuvo por un momento. ¿Cómo era posible que Rebeca se atreviera a involucrarla? Pero rápidamente se recompuso. Sabía que esto no era más que una táctica para intimidarla. No importa. Tengo pruebas suficientes para desmentirla, respondió con firmeza. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos, Sofía se acercó con su osito de peluche en brazos. Mami, ¿por qué papi ya no viene a jugar conmigo? La pregunta de Sofía fue como un puñal en el corazón de Carolina. Se arrodilló frente a su hija y la abrazó con fuerza. Papi está ocupado, mi amor. Pero él te quiere mucho, y yo también. Sofía asintió, aunque su carita reflejaba tristeza. Carolina sabía que, aunque estaba haciendo lo correcto, el proceso no sería fácil para su hija. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones con abogados, recopilación de pruebas y confrontaciones indirectas con Rebeca. Cada paso era una batalla, pero Carolina no estaba dispuesta a retroceder. Finalmente, llegó el día de la primera audiencia. Carolina llegó al tribunal acompañada de su abogado, mientras Alejandro y Rebeca se presentaban con un equipo de defensa que intentaba proyectar confianza. Pero Carolina no se dejó intimidar. Durante la audiencia, las pruebas presentadas por Carolina fueron contundentes. Los registros financieros, los mensajes de texto y los correos electrónicos eran innegables. La defensa de Alejandro intentó desviar la atención, pero cada argumento era desmontado por el abogado de Carolina con precisión quirúrgica. Cuando llegó el turno de Rebeca, su actitud altiva se desmoronó rápidamente. Sus intentos de justificar las transferencias y su relación con Alejandro quedaron expuestos como mentiras. Por primera vez, Carolina sintió que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Al final de la audiencia, el juez determinó que había suficientes pruebas para proceder con el caso. Alejandro y Rebeca fueron obligados a presentar más documentación, mientras que Carolina recibió una medida temporal para proteger sus bienes y los de Sofía. Esa noche, de regreso en casa, Carolina se sentó en el sofá con una taza de té caliente. Por primera vez en semanas, sintió una pequeña chispa de esperanza. Aunque el camino aún era largo, sabía que estaba en la dirección correcta. El amanecer llegó con una sensación de inquietud en el aire. Carolina se levantó temprano, incapaz de conciliar el sueño después de la audiencia del día anterior. Aunque había logrado una victoria inicial, sabía que la guerra apenas comenzaba. Alejandro y Rebeca no se quedarían de brazos cruzados, y ella tendría que prepararse para enfrentar cada movimiento que intentaran hacer. Mientras preparaba el desayuno para Sofía, recibió una llamada de su abogado, Jorge Ávila. Su voz, normalmente tranquila, sonaba tensa. Carolina, Rebeca ha comenzado una campaña mediática para desacreditarte. Están publicando artículos en los que te acusan de ser cómplice de Alejandro y de usar su dinero para fines personales.
Carolina sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las palabras de Jorge se clavaron en su mente como dagas. Sabía que Rebeca era despiadada, pero no esperaba que recurriera a tácticas tan bajas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, tratando de mantener la calma. Ya estoy preparando una respuesta legal, respondió Jorge. Pero necesitas estar preparada para lo que venga. Esto no solo es una batalla legal, también es una guerra pública. Carolina sintió, aunque sabía que Jorge no podía verla. Colgó el teléfono y se sentó en el sofá, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Miró a Sofía, que jugaba inocentemente en el suelo con sus muñecas, ajena al caos que se desataba a su alrededor. Carolina sabía que no podía dejar que esto la debilitara. Esa tarde, mientras Carolina revisaba los documentos que Jorge le había enviado, recibió una visita inesperada. Era Alejandro. Estaba de pie en la puerta, con una expresión que mezclaba desesperación y culpa. «Necesito hablar contigo, Carolina. Por favor, escúchame». Carolina dudó por un momento, pero finalmente lo dejó entrar. No quería que Sofía escuchara la conversación, así que se dirigieron al estudio, cerrando la puerta detrás de ellos. «¿Qué quieres, Alejandro?», preguntó, cruzándose de brazos. Alejandro suspiró y se pasó una mano por el cabello, visiblemente agotado. «Esto se está saliendo de control, Carolina. Rebeca está haciendo cosas que yo no autoricé. Nunca quise que te involucraran de esta manera». Carolina lo miró con incredulidad. «¿Y esperas que te crea? ¿Después de todo lo que has hecho? Sé que he cometido errores, pero te juro que no sabía hasta dónde era capaz de llegar Rebeca», dijo Alejandro, su voz cargada de desesperación. «Solo quiero proteger a Sofía». Las palabras de Alejandro parecían sinceras, pero Carolina no podía olvidar el dolor que él le había causado. «Si de verdad quisieras proteger a Sofía, habrías pensado en ella antes de traicionar nuestra confianza». Alejandro intentó acercarse, pero Carolina retrocedió, levantando una mano para detenerlo. «No quiero tus disculpas, Alejandro. Lo único que quiero es justicia». La conversación terminó con Alejandro saliendo del estudio, derrotado. Carolina sabía que su arrepentimiento, si era real, llegaba demasiado tarde. Esa noche, mientras Carolina intentaba dormir, su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, pero el contenido la dejó helada. «Sabes que no puedes ganar. Retírate antes de que sea demasiado tarde». Carolina se sentó en la cama, con el corazón acelerado. Sabía que el mensaje venía de Rebeca o alguien de su círculo. Era una amenaza clara, diseñada para intimidarla. Pero en lugar de asustarse, sintió como la furia se encendía dentro de ella. A la mañana siguiente, Carolina se reunió con Jorge para informarle sobre el mensaje. Él la miró con preocupación, pero también con determinación. «Esto demuestra que están desesperados, Carolina. Estás ganando, y lo saben». Jorge le recomendó que fuera más cautelosa, pero Carolina sabía que no podía permitirse flaquear. Si Rebeca pensaba que podía intimidarla, estaba muy equivocada. En los días siguientes, Carolina intensificó su lucha. Con la ayuda de Jorge, presentó una contrademanda por difamación y comenzó a reunir testimonios de antiguos empleados de Alejandro y Rebeca que habían sido testigos de sus prácticas corruptas. Cada día traía nuevos desafíos, pero Carolina se negaba a rendirse. Mientras tanto, la relación entre Alejandro y Rebeca comenzaba a desmoronarse. Las tensiones eran evidentes en cada audiencia, y sus abogados apenas lograban mantener las apariencias. Rebeca, acostumbrada a salirse con la suya, estaba perdiendo el control, y Alejandro parecía atrapado en un juego que ya no podía manejar. Finalmente, llegó el día de una audiencia clave. Carolina llegó al tribunal con la frente en alto, acompañada de Jorge. Mientras esperaba su turno, observó a Alejandro y Rebeca en el otro extremo de la sala. Él evitaba su mirada, mientras que ella la observaba con una sonrisa fría. Cuando llegó su turno, Jorge presentó pruebas adicionales que vinculaban a Rebeca con actividades fraudulentas. Los documentos eran irrefutables, y el juez comenzó a cuestionarla directamente.
Por primera vez, Rebeca perdió la compostura, respondiendo con evasivas y contradicciones. Al final de la audiencia, el juez dictaminó que las acusaciones contra Carolina eran infundadas y ordenó que Rebeca enfrentara cargos por difamación y fraude. Alejandro, por su parte, fue obligado a devolver los bienes que había desviado, asegurando que Carolina y Sofía estuvieran protegidas financieramente. Esa noche, de regreso en casa, Carolina se permitió un momento de tranquilidad. Se sentó en el sofá con Sofía en brazos, mirando las estrellas por la ventana. Aunque la batalla no había terminado por completo, sabía que había dado un paso importante hacia la justicia. La mañana comenzó con un aire frío que se colaba por las ventanas de la casa. Carolina, sentada en la mesa del comedor, revisaba con detenimiento una carpeta llena de documentos legales. La batalla que había librado en las últimas semanas había dejado marcas en su cuerpo y alma. Sus ojos reflejaban el cansancio acumulado, pero también una determinación inquebrantable. Sofía entró corriendo a la sala, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Aunque Carolina estaba sumida en problemas, ver a su hija la llenaba de una fortaleza que nunca imaginó tener. «Mami, mira lo que hice en la escuela», dijo Sofía, mostrando un dibujo donde ambas estaban abrazadas bajo un cielo lleno de estrellas. Carolina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Es hermoso, mi amor. Este dibujo es lo más especial que tengo». Ese momento de ternura fue interrumpido por una llamada telefónica. Era Jorge Ávila, su abogado. «Carolina, tenemos una nueva complicación. Rebeca ha presentado pruebas falsas para intentar desacreditarte. Necesitamos desmentirlas cuanto antes, o podríamos perder terreno en el caso». Carolina apretó los labios, sintiendo como la furia comenzaba a arder dentro de ella. «¿Qué tipo de pruebas?». Jorge explicó que Rebeca había presentado documentos que insinuaban que Carolina había estado involucrada en la gestión financiera de Alejandro y que había autorizado algunas de las transacciones irregulares. «Esto es un golpe bajo, pero no inesperado. Sabíamos que intentarían algo así», dijo Jorge. «Ya estoy trabajando para desmontar esta farsa, pero necesito tu cooperación total». Carolina asintió, decidida. «Dime qué tengo que hacer». Esa tarde, mientras Carolina buscaba más pruebas para fortalecer su defensa, recibió una visita inesperada. Alejandro estaba en la puerta, con un semblante derrotado. Su camisa arrugada y su barba descuidada reflejaban el caos en el que se había convertido su vida. «¿Qué haces aquí, Alejandro?», preguntó Carolina, cruzando los brazos. «Necesito hablar contigo». «Por favor, dame 5 minutos», suplicó. Carolina dudó, pero finalmente lo dejó entrar. Se sentaron en la sala, donde Alejandro comenzó a hablar con una sinceridad que ella no había visto en años. «Carolina, todo esto se salió de control. Rebeca está destruyendo no solo mi vida, sino también la tuya y la de Sofía». «¿Y apenas te das cuenta?», respondió Carolina con un tono sarcástico. Alejandro bajó la mirada, avergonzado. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito tu ayuda. Rebeca me está chantajeando. Dice que si no coopero con ella, arruinará todo lo que queda de mi reputación y la tuya también». Carolina lo miró fijamente, intentando descifrar si sus palabras eran genuinas o solo una estrategia para ganarse su confianza. Finalmente, suspiró y dijo: «No sé si puedo confiar en ti, Alejandro. Pero si de verdad estás dispuesto a reparar el daño que has hecho, tendrás que demostrarlo». Alejandro asintió, dispuesto a cooperar. Carolina le pidió que le entregara cualquier información que pudiera incriminar a Rebeca y fortalecer su caso. Alejandro prometió buscar en sus correos electrónicos y archivos personales. Esa noche, mientras Carolina analizaba las pruebas que tenía, recibió un mensaje anónimo. Decía: «Sabemos lo que estás planeando. No llegarás muy lejos». El mensaje la dejó helada, pero también encendió en ella una chispa de desafío. No iba a permitir que las amenazas la detuvieran. Al día siguiente, Alejandro le entregó una serie de correos electrónicos que incriminaban directamente a Rebeca.
En ellos, ella daba instrucciones específicas sobre cómo desviar fondos y cómo manipular los registros financieros. Carolina llevó esta información a Jorge, quien aseguró que sería un golpe devastador para el caso de Rebeca. En paralelo, la relación entre Alejandro y Rebeca seguía deteriorándose. Durante una reunión en la oficina de los abogados, Rebeca no pudo contener su ira y acusó a Alejandro de traicionarla. «Tú eras mi aliado. ¿Cómo te atreves a ponerte de su lado?», gritó, señalando a Carolina. Alejandro, por primera vez, mostró una actitud diferente. «Ya no voy a seguirte el juego, Rebeca. Hiciste esto por ambición y yo fui un idiota por seguirte». El enfrentamiento fue tan intenso que los abogados tuvieron que intervenir para calmar los ánimos. Carolina, mientras tanto, observaba con una mezcla de satisfacción y desdén. Sabía que la relación entre ellos estaba rota y eso solo fortalecía su posición. Finalmente, llegó el día de la audiencia final. Carolina se presentó con la frente en alto, acompañada de Jorge y de su madre, quien se había convertido en su mayor apoyo. Alejandro también estaba presente, aunque esta vez parecía más un testigo que un adversario. Durante la audiencia, Jorge presentó las pruebas obtenidas por Alejandro, así como los testimonios de antiguos empleados que confirmaron las prácticas fraudulentas de Rebeca. La defensa de Rebeca intentó desacreditar las pruebas, pero cada argumento fue desmontado con precisión. Cuando el juez emitió su veredicto, la sala quedó en silencio. Rebeca fue declarada culpable de fraude y difamación y se ordenó su arresto inmediato. Alejandro fue obligado a pagar una compensación económica a Carolina y Sofía y a ceder el control de los bienes familiares. Carolina salió del tribunal con una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, había logrado recuperar el control de su vida y proteger a su hija. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el balcón de su casa, Carolina sintió una paz que había creído imposible. Había luchado contra la traición, el dolor y las amenazas, y había salido victoriosa. Ahora, estaba lista para comenzar de nuevo, con la frente en alto y el corazón más fuerte que nunca. El eco de la sentencia aún resonaba en la mente de Carolina mientras salía del tribunal. Cada paso que daba la alejaba de una etapa oscura de su vida, pero el peso de todo lo vivido seguía apretándole el pecho. El aire frío de la tarde parecía más ligero que en semanas anteriores, pero su corazón estaba dividido entre el alivio de haber obtenido justicia y el dolor de haber perdido una parte de sí misma en el proceso. Sofía corría unos metros adelante, sosteniendo la mano de su abuela, doña Amalia. La niña, ajena a la complejidad de lo ocurrido, sonreía al hablar sobre los juegos que planeaba para el fin de semana. Para Carolina, ver esa inocencia intacta era su mayor victoria. Había enfrentado tormentas para proteger a su hija y ahora podía respirar sabiendo que había logrado su objetivo. De regreso a casa, Carolina se permitió un momento de introspección. La sala estaba bañada por la luz tenue del atardecer, y cada rincón parecía impregnado de recuerdos de un tiempo que ya no existía. Las risas, las cenas en familia, los abrazos cálidos. Todo eso había quedado atrás, reemplazado por cicatrices que aún estaban frescas. Mientras miraba una foto antigua de su boda con Alejandro, Carolina sintió una mezcla de nostalgia y enojo. Había amado profundamente a ese hombre, pero el amor no había sido suficiente para evitar la traición. Ahora, debía encontrar la manera de reconstruir su vida, no solo para ella, sino para Sofía. Esa noche, Carolina se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un torrente, cargadas de emociones que había reprimido durante semanas. No sabía exactamente qué estaba escribiendo, pero cada línea parecía liberarla de un peso invisible. Renacer no es fácil, escribió. Pero el fuego que me destruyó también me dio fuerza para reconstruirme. No soy la misma mujer que era hace un año, ni siquiera hace un mes. Soy más fuerte. Soy más sabia. Y no me detendré hasta encontrar la felicidad que merezco. El timbre de la puerta la sacó de su trance. Al abrir, encontró a Alejandro, de pie bajo la luz de la luna. Llevaba un ramo de flores, pero su expresión era de arrepentimiento, no de esperanza. Carolina,
sé que no merezco estar aquí, pero necesitaba verte. Carolina lo miró en silencio, evaluando sus palabras y sus intenciones. Finalmente, abrió la puerta lo suficiente para permitirle entrar. Se sentaron en la sala, donde Alejandro comenzó a hablar. He estado pensando en todo lo que pasó, en todo lo que hice. Fui un tonto, Carolina. Perdí lo más valioso que tenía por culpa de mi egoísmo y mi ambición. Carolina lo escuchó, pero no mostró ninguna emoción. Había llorado suficiente por Alejandro, y aunque sus palabras sonaban sinceras, no podía olvidar el daño que le había causado. ¿Y qué esperas que haga con esto?, preguntó, su voz firme pero sin rastro de hostilidad. No espero que me perdones, respondió Alejandro. Solo quiero que sepas que estoy arrepentido. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero ser un mejor padre para Sofía. Carolina asintió lentamente. Sabía que Alejandro tenía derecho a ser parte de la vida de su hija, pero también sabía que no podía permitir que su presencia desestabilizara lo que estaba tratando de reconstruir. Por el bien de Sofía, estoy dispuesta a que siga siendo parte de su vida. Pero entre tú y yo, todo terminó, Alejandro. No hay vuelta atrás. Alejandro aceptó su decisión con un asentimiento silencioso. Antes de irse, dejó el ramo de flores sobre la mesa. Carolina lo observó por un momento, pero decidió no guardarlo. No quería recordatorios de un amor que ya no existía. En los días siguientes, Carolina se enfocó en encontrar un nuevo propósito. Había dedicado años de su vida a ser esposa y madre, pero ahora sentía que era momento de buscar algo más. Con el apoyo de su madre, comenzó a explorar la posibilidad de abrir su propio negocio, un sueño que había dejado de lado durante su matrimonio. Entre reuniones con posibles socios y tardes dedicadas a diseñar su plan de negocios, Carolina comenzó a sentir una chispa de emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez, estaba construyendo algo que era completamente suyo. Mientras tanto, Rebeca enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Desde la cárcel, intentó manipular a sus contactos para obtener beneficios, pero su reputación estaba completamente destruida. Incluso aquellos que alguna vez la apoyaron la habían abandonado, dejando claro que su reinado de mentiras había llegado a su fin. Alejandro, por su parte, luchaba por reconstruir su vida. Aunque tenía acceso limitado a Sofía, aprovechaba cada momento para demostrarle que quería ser un mejor padre. Carolina observaba sus esfuerzos con escepticismo, pero también con una pizca de esperanza de que el hombre que alguna vez amó pudiera redimirse, al menos por el bien de su hija. Unos meses después, Carolina inauguró su negocio, un café que combinaba su amor por la repostería con un ambiente acogedor donde las personas podían encontrar un refugio del estrés diario. La apertura fue un éxito, y Carolina sintió una alegría genuina al ver a sus clientes disfrutar del espacio que había creado con tanto esfuerzo. Una tarde, mientras trabajaba en el café, un hombre llamado Daniel, un viejo amigo de la universidad, entró por casualidad. Al verla, sonrió y se acercó a saludarla. Carolina, no puedo creer que seas tú. Este lugar es increíble. Carolina se sorprendió al verlo, pero también sintió una calidez inesperada. Conversaron durante horas, recordando viejos tiempos y compartiendo historias de sus vidas actuales. Daniel, un arquitecto que había regresado a la ciudad después de años en el extranjero, parecía genuinamente interesado en la nueva etapa de Carolina. Con el tiempo, su amistad se transformó en algo más. Aunque Carolina había prometido no volver a abrir su corazón tan fácilmente, encontró en Daniel a alguien que la respetaba, la admiraba y la hacía reír de nuevo. Una noche, mientras caminaban juntos por el parque, Daniel le tomó la mano y la miró a los ojos. Carolina, sé que has pasado por mucho, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, para lo que necesites. Carolina sonrió, sintiendo cómo su corazón comenzaba a sanar. Gracias, Daniel. No sé qué me depara el futuro, pero estoy dispuesta a descubrirlo contigo. Esa noche, al mirar las estrellas desde su balcón, Carolina supo que había encontrado algo más que justicia. Había encontrado esperanza, fuerza y la certeza de que, aunque el pasado la había marcado, el futuro estaba lleno de posibilidades.
Carolina despertó con los primeros rayos de sol que se colaban por la ventana de su habitación. Era una mañana especial, distinta a las que había vivido en meses pasados. No había rastro de angustia en su pecho y el aire parecía más ligero. Desde la inauguración de su café, su vida había tomado un rumbo nuevo, lleno de retos pero también de pequeñas alegrías que la hacían sentir viva. El negocio, que había bautizado como Luz de Sofía en honor a su hija, se había convertido en un refugio no solo para los clientes, sino también para ella misma. Cada rincón estaba impregnado de su esfuerzo, desde las paredes decoradas con frases inspiradoras hasta el aroma dulce de los pasteles que preparaba todas las mañanas. Era un lugar donde el dolor del pasado no tenía cabida, un espacio que reflejaba su fortaleza y resiliencia. Esa mañana, mientras revisaba los pedidos del día, Carolina recibió un mensaje de Daniel. Desde que había regresado a su vida, él se había convertido en un apoyo constante, alguien que la hacía reír y le recordaba que el amor no tenía que ser un campo de batalla. El mensaje decía: ¿desayuno juntos en el café? Tengo algo que quiero compartir contigo. Carolina sonrió, sintiendo una calidez que había creído perdida para siempre. Respondió con un simple te espero, y se dispuso a preparar el mejor café de la casa para su invitado. Cuando Daniel llegó, con su habitual sonrisa y una energía que parecía iluminar la habitación, Carolina sintió que el tiempo se detenía por un instante. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y él comenzó a hablarle sobre un proyecto que tenía en mente. Quiero ayudarte a expandir este lugar. Creo que tiene un potencial enorme, y tú mereces ver hasta dónde puedes llegar. Carolina lo escuchó atentamente, impresionada por su entusiasmo y su fe en ella. Aunque había logrado mucho por su cuenta, la idea de contar con alguien que creyera en su visión la llenaba de esperanza. Daniel, no sé qué decir. Todo esto suena increíble, pero no quiero precipitarme. Este café es mi refugio, y quiero asegurarme de que cada paso sea el correcto. Daniel asintió, entendiendo su preocupación. Tómate el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estaré aquí para apoyarte, sea cual sea tu decisión. La conversación quedó en su mente durante todo el día. Mientras atendía a los clientes y supervisaba a su pequeño equipo, no podía dejar de pensar en las posibilidades. Quizás era hora de soñar más alto, de abrirse a nuevas oportunidades sin temor a fracasar. Al caer la tarde, mientras Sofía jugaba en una esquina del café con los hijos de una clienta, Carolina recibió una llamada inesperada de Alejandro. Habían mantenido una relación cordial desde el final del juicio, pero él rara vez se comunicaba directamente con ella. Carolina, quería saber si podemos hablar. Es sobre Sofía. El tono de su voz era serio, casi solemne, lo que encendió una alarma en Carolina. ¿Está todo bien?, preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, sí. No te preocupes. Solo quiero discutir algo importante contigo. Carolina accedió a reunirse con él esa noche en un parque cercano. Cuando llegó, encontró a Alejandro sentado en una banca, con un semblante que reflejaba arrepentimiento y preocupación. Gracias por venir, dijo, levantándose al verla. Carolina se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. ¿De qué se trata esto, Alejandro? Él suspiró, como si estuviera reuniendo el valor para hablar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy considerando mudarme a otra ciudad por trabajo. Quiero saber cómo podríamos manejar las visitas con Sofía si decido aceptar la oferta. La noticia tomó a Carolina por sorpresa. Aunque su relación había terminado, Alejandro seguía siendo una figura importante en la vida de Sofía. ¿Esto es algo definitivo?, preguntó, tratando de mantener la calma. No lo sé aún. Solo quería hablarlo contigo antes de tomar una decisión. Carolina apreció el gesto, aunque no podía evitar sentir un toque de tristeza por lo que significaría para su hija. Después de discutir varias opciones, acordaron que, si Alejandro se mudaba, harían todo lo posible para que Sofía tuviera contacto constante con él, aunque fuera a distancia. Esa noche, de regreso en casa, Carolina reflexionó sobre la conversación.
Aunque la idea de que Alejandro estuviera lejos complicaría las cosas, también sintió que era una oportunidad para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. En los días siguientes, Carolina se enfocó en su negocio y en pasar tiempo de calidad con Sofía. Daniel seguía siendo una presencia constante, ayudándola a ver el mundo con nuevos ojos. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, él tomó su mano y le dijo: Carolina, sé que hemos avanzado despacio, y respeto eso. Pero quiero que sepas que estoy aquí, no solo como amigo, sino como alguien que cree en ti y quiere construir algo contigo. Las palabras de Daniel la conmovieron profundamente. Aunque aún tenía miedo de abrir completamente su corazón, sabía que él era diferente. Había llegado en un momento en el que necesitaba recordar que el amor podía ser un refugio, no una tormenta. Gracias, Daniel. Significa mucho para mí que estés aquí. Con el tiempo, su relación floreció de manera natural. Daniel se convirtió en un pilar en la vida de Carolina y Sofía, demostrando que no solo estaba interesado en ella, sino también en la felicidad de su hija. El café, mientras tanto, seguía creciendo. Carolina decidió aceptar la propuesta de Daniel para expandir el negocio, y juntos comenzaron a planear la apertura de una segunda sucursal en un barrio cercano. Cada paso que daban era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquel día en que descubrió la traición de Alejandro. Finalmente, un año después de la inauguración de Luz de Sofía, Carolina celebró el aniversario del café rodeada de amigos, familiares y clientes que se habían convertido en una comunidad. Mientras sostenía a Sofía en brazos, mirando las luces que decoraban el lugar, sintió una paz que no había conocido antes. Había enfrentado el dolor, la traición y las dificultades, pero había salido adelante con una fuerza que nunca imaginó tener. Ahora, estaba lista para abrazar el futuro, sabiendo que, sin importar lo que viniera, siempre encontraría la manera de renacer. ¿Qué te pareció esta emocionante historia llena de giros y emociones intensas? Nos encantaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios aquí abajo, cuéntanos qué momento te impactó más y cómo viviste esta experiencia. No olvides darle me gusta si disfrutaste la historia y suscribirte al canal para no perderte más relatos llenos de drama y pasión. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Nos vemos en la próxima.